Sábado 9 de julio de 1955, día 30. Escuela Naval. El asistente de Rojas lo llamó a su casa por teléfono. Contraalmirante, disculpe que lo moleste, pero en la escuela hay una persona que quiere hablar con usted de manera urgente. ¿Quién es?, le preguntó. Me dijo que era preferible que no dijera ningún nombre por teléfono, señor. Pero si usted insiste, se lo digo. No, voy para allá, dijo Rojas y salió de civil rumbo a la escuela. Era sábado, llovía. En algo más de 2 horas, el auto de Rojas ingresaba en la explanada de la escuela. Caminó hasta su oficina y cuando entró se encontró con un hombre vestido de civil. Era el capitán de navío Arturo Rial. Rojas lo conocía de algún encuentro social. En los últimos días se había enterado de que Rial era el enlace entre los diferentes actores de la revolución. Le hizo un gesto para que se sentara. Rial aceptó. Rojas caminó alrededor de su escritorio y se ubicó en el lugar de todos los días. Usted dirá entonces, mire Rojas, yo sé que usted está en la conspiración, y como yo estoy en la misma cosa, lo mejor es que nos pongamos de acuerdo. Rojas sonrió. Había llegado el momento que tanto esperaba. Estaba adentro. Domingo 10 de julio de 1955, día 31. Montevideo. El día y el lugar elegidos por el exministro Borlenghi para dar una conferencia de prensa era extraño. Hablar desde Montevideo era lo mismo que hacerlo desde la cuna del gorilismo. La ciudad estaba plagada de antiperonistas que por una y otra razón se habían ido a vivir allí. Pero Borlenghi sabía lo que hacía. Se iba a mover en un terreno hostil. Alguna vez Eva le había dicho: a los periodistas se los maneja fácil. Hacen una pregunta y vos respondés lo que se te antoja. Luego aparece otro que cambia de tema. Y ellos se quedan contentos porque creen que hicieron una gran entrevista. Para Borlenghi hablar en Buenos Aires antes de viajar hubiera sido fácil, pero sabía que tenía una escala en Uruguay y quería que sus palabras retumbaran en el país vecino. Iba a ser su último aporte al gobierno de Perón. Antes de aceptar las preguntas, quiero saludar y agradecer al gobierno y al pueblo uruguayos por las múltiples atenciones que me han hecho. Con respecto a la amistad entre uruguayos y argentinos, son bien conocidos mis esfuerzos por superar los malentendidos. Comenzó Borlenghi la rueda de prensa. Estaba en el aeropuerto, rodeado por una veintena de cronistas. Los periodistas intentaron abordarlo, pero Borlenghi les pidió silencio. Quiero hacer una breve introducción. La revolución justicialista es una revolución del pueblo humilde. Por eso me incorporé desde el primer momento. Desde el comienzo estuvieron en juego los intereses populares. Por eso mi misión imponía velar por la revolución. En los 9 años de ministro no he cometido ni un acto de violencia, aunque he sido enérgico en la defensa del gobierno del presidente Perón. El exministro se dispuso a responder preguntas. ¿Qué lo llevó a abandonar el gobierno? Hubo un episodio que no provoqué ni alenté, pero se me hizo quedar como el responsable. Nunca practiqué ningún acto de violencia porque siempre supe que era urgente restablecer la paz. ¿Está en desacuerdo con los lineamientos que el general Perón le está dando al gobierno en los últimos meses? Todos los actos de gobierno cuentan con mi apoyo. Soy peronista. ¿El problema con la iglesia desembocó en los bombardeos del 16 de junio? El movimiento sedicioso del 16 de junio no tiene un origen religioso, sino que es una manifestación más de la vieja lucha de los ricos contra los pobres, de los opresores contra los oprimidos. Es la incomprensión de la obra de Perón, es la expresión de las armas contra la población indefensa. Ese día se reprodujo con las armas lo que se venía proponiendo con las palabras. ¿Cree que el gobierno está en una crisis? En diciembre de 1944 dije que en la Argentina nunca más se resolverían los problemas sin la intervención de los trabajadores. Y lo sigo sosteniendo. Pero ahora que lo echaron del gobierno, ¿cuál es su posición? Primero, no me echaron, renuncié. Y segundo, mi posición es la de siempre. Estoy con los compañeros de la Confederación General de Comercio, con la CGT, con el recuerdo de Eva y al lado de mi amigo el general Perón. Pero entonces, ¿por qué dejó el gobierno?
porque mi salud ya no responde a la tarea que me corresponde. Necesito descansar. No tenía ninguna otra razón para irme. Muy pronto volveré a Buenos Aires. ¿Qué cree que va a pasar en la Argentina? Solo aspiro a que la pacificación propuesta por el presidente sea una realidad. Tengo fe porque creo que los adversarios también quieren una Argentina feliz. Los periodistas seguían gritando preguntas, pero Borlenqui se paró y dio por terminada la conferencia. Ya había dicho lo que quería. Les había dejado un mensaje al gobierno uruguayo, a los exiliados y también a Perón. Su objetivo estaba cumplido. Ahora podía descansar tranquilo. Lunes 11 de julio de 1955, día 32. Comité Central de la Unión Cívica Radical. Después de varias horas de deliberación, a las 18, apareció Ricardo Balbín, que traía consigo el documento consensuado por los radicales. Primero improvisó unas palabras: queridos compatriotas y correligionarios. Después de mucho debate, hemos llegado a una síntesis para atender el pedido de pacificación del gobierno. Esperamos que nuestra voz sea escuchada y que los corazones de los argentinos palpiten de felicidad cuando lleguemos al acuerdo tantas veces anhelado. Tras esa introducción, Balbín comenzó a leer. Los acontecimientos del 16 de junio han creado una tensa situación en el país, y la Unión Cívica Radical tiene la responsabilidad de conducirse para que sus determinaciones no malogren las esperanzas de un acuerdo. Nosotros no necesitamos ir a la Casa de Gobierno para demostrar nuestros propósitos de pacificación, y es notorio que el hombre argentino no aspira ni podrá aspirar a otra cosa más que a la reconciliación con la libertad que ha huido de su ámbito vital. Y comenzaron los condicionamientos. La UCR aceptaba el pedido de pacificación, pero advertía que no iba a negociar la soberanía nacional, la educación popular, la vida universitaria, la integridad de los derechos humanos, la honradez, el patriotismo y la libertad de prensa y de información, y decía que ellos trabajaban para afianzarla, porque nosotros somos civilizados y no la barbarie. Ministerio de Ejército. Luego de escuchar la declaración de Balbín, Lucero dio su discurso por Radio del Estado para cerrar los episodios del 16 de junio. Ya había pasado casi un mes y el ejército aún no había sentado su posición. Señores, en este mensaje quiero analizar los hechos luctuosos del 16 de junio para contribuir a que impere la verdad y que se sepa cuál fue la posición responsable, legal y patriótica del ejército en los destinos de la nación. Saben todos que, a raíz de esos sucesos, la institución cumplió una etapa trascendental en su vida. Y hoy es importante recapitular lo que hicimos en ese día para saber qué otras cosas podemos hacer mejor en el futuro. Lucero miró a la gente que lo rodeaba. Todo estaba saliendo bien. Nadie olvidará que el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas expresó esa noche que, en los momentos más difíciles, los soldados demostraron que son capaces de ir hasta la muerte porque su corazón está impregnado de nobleza. Esos soldados que hoy combatieron por el pueblo argentino son los verdaderos soldados, dijo Perón. Y en esa afirmación dejó claro que el soldado argentino cumple su deber impulsado por la pasión ardiente de su mística profesional. Grabad en vuestro corazón las palabras de nuestro comandante. Cumplo hoy una pasión más en mi vida. Que nuestro ejército sea amado por el pueblo y nuestro pueblo sea amado por el ejército. El señor presidente es generoso, porque en realidad nosotros no tenemos alternativa, o cumplimos con nuestro deber o somos traidores. Señores, nuestro ejército es símbolo de soberanía y continuará su marcha hacia el futuro venturoso de la nación, por la patria y por su pueblo, y solo por ellos y para ellos. La luz roja se apagó. Lucero, que no era un hombre muy apegado a hablar ante los medios, había cumplido con su misión de soldado. Otra vez. Residencia presidencial. Perón levantó el teléfono a las 21:55 y pidió que lo comunicaran con Lucero. «Hola», escuchó la voz de Lucero del otro lado de línea. «Muy bien, Lucerito», casi gritó Perón. El general estaba contento por su amigo porque sabía cómo le costaba hablar por radio. Muy buen mensaje.
Gracias, señor presidente. Lucero se cuidó de hablarle con confianza ya que estaba rodeado de mucha gente. Estaban los generales Forcher, Wirth, Embrioni, Imaz, Valle, Sosa Molina y el coronel Bolón Varela. Todos eran amigos de Lucero. «Venite mañana a cenar al palacio», le dijo Perón. «Quiero que vayas pensando en algo así. Mañana no arrancamos de cero». Perón hizo un silencio. Sabía que sus palabras iban a sonar como un martillazo. «No lo podés comentar con nadie. Me extraña, mi general». Otra vez el suspenso. Perón era muy bueno generando climas. «Necesito que pienses escenarios en caso de que». Silencio. Lucero se puso ansioso. «¿En caso de qué, señor presidente?» «En caso de que presente mi renuncia». Lucero se esforzó para que el tubo no se le cayera de la mano. «¿Pero qué dice?» «Mañana, Lucero, mañana. Ahora anda a descansar y mañana hablamos. Pero pensá en lo que te dije», y Perón cortó la comunicación. Lucero colgó y se quedó mirando el aparato. «Andá a descansar», había dicho Perón, como si después de semejante noticia pudiera pegar un ojo. Martes 12 de julio de 1955, día 33. Residencia presidencial. Lucero llegó pasadas las 8 de la noche. El presidente cenaba a las 20:30, y si algo sabía Lucero era que a Perón no le gustaba esperar. Durante la cena se tocaron temas colaterales, casi banales. Minutos después de comer, estaban sentados en la soledad del living. Perón se paró para servirse un whisky e hizo lo mismo para su amigo. Sabía que Lucero tomaba con un solo hielo. El presidente, puro. Regresó al sillón. El gran tema se iba a poner sobre la mesa cuando Perón quisiera. Lucero estaba ansioso. Llegó el momento, dijo Perón, y le regaló una carcajada a Lucero. Pero enseguida cambió el gesto y se mostró apesadumbrado. «Estoy cansado, Franklin», dijo Perón. «Yo entiendo la responsabilidad y que mucha gente depende de mí, pero también es cierto que hoy soy un motivo de desunión. Fíjate las primeras reacciones de la oposición a mi pedido de pacificación. Ya fueron negativas. Y siempre dicen lo mismo. Condicionan todo a que yo renuncie». Lucero pensó que ya podía hablar. «El ejército te respalda, Juan. Lo mismo que los trabajadores. Hace apenas 3 años ganaste las elecciones con el 60%. Es cierto que hay una minoría que es capaz de cualquier cosa, pero hay que resistir. Quedan cosas por hacer». «Lo sé, Franklin, lo sé», lo interrumpió Perón. «Tenemos que poner en marcha el plan productivo y el energético. Hoy estamos en el 22º lugar entre los países del mundo y quiero que, al fin de mi mandato, estemos entre los 5 más importantes. Por eso tenés que quedarte. Ni Teixeira, ni yo, ni nadie puede reemplazarte. Ese es el peso más grande. La soledad abruma a cualquiera. Extraño a Eva. Con ella era diferente. Era un gran respaldo. Claro que con Eva era distinto, Juan, pero ella ya no está. Y el único que puede terminar lo que empezaste sos vos. No hay otro que pueda hacerlo». «No comentes de esto, Lucerito. Todavía no me decido. Voy a meditarlo. Pero debo decirte que estoy más cerca de irme que de quedarme. Debería ocurrir algo muy grande como para obligarme a cambiar de idea. Pénsalo mejor, Juan. Seguro que tomás la decisión apropiada». «Ojalá, Franklin. El futuro es una incógnita. Especialmente si miro lo que ha pasado. La muerte de Eva, tan jovencita, los atentados, el bombardeo, es demasiado». Perón se levantó. Estiró su brazo derecho y le ofreció un brindis a Lucero. Chocaron los vasos. Ambos generales se tomaron lo que les quedaba de un solo trago. Ya era tarde. Perón caminaba hacia la puerta delante de Lucero. Tenía el cuerpo encorvado. Lucero lo notó vencido. El peso de la responsabilidad había castigado físicamente al presidente. Debía encontrar la forma de sostenerlo. Y Lucero comprendió que él solo no sería capaz de asumir ese rol. Era una buena segunda línea, pero no estaba preparado para conducir a la Argentina. Pensó en el vicepresidente Teixeira y llegó a la misma conclusión. Era un hombre sin carácter. No podría reemplazar a Perón. Y Borlenghi ya era el pasado. Llegó a una conclusión angustiante. No había nadie que pudiera ocupar el lugar de Perón. Era Juan o el abismo. Sede del Partido Demócrata. Federico Pinedo, el presidente del Partido Demócrata, habló sobre el pedido de pacificación. Sus primeras palabras daban la impresión de que se podía avanzar hacia un acuerdo.
El pedido del gobierno debe ser considerado con buena voluntad para facilitar su éxito, para luego explicar que el principal problema para la pacificación es puntualizar en dónde y en quién está la responsabilidad de los males que sufrimos. Cada uno tiene una opinión al respecto. Pinedo había sido el ministro de Hacienda durante el gobierno de Agustín P. Justo y era quien estaba exponiendo en el Senado cuando, el 23 de julio de 1935, fue asesinado el legislador Enzo Bordave Gere, quien en realidad detuvo las balas que iban dirigidas a Lisandro de la Torre cuando un matón del ministro de Agricultura Dujau disparó dentro del recinto. Pinedo también había sido ministro de Economía durante el gobierno de Castillo. Todas sus intervenciones en el gobierno habían sido una catástrofe para el país. Descartemos como perniciosa la idea de que hay que rechazar lo que puede ser ventajoso para el gobernante y empeñémonos en buscar puntos de coincidencia. Y si en algunas materias podemos concordar, apresurémonos a resolver esas cuestiones, seguía Pinedo. Todo parecía encarrilarse hasta que después de muchos años de supresión de las prácticas que son la esencia del sistema democrático, basado en la limitación de los poderes de los gobernantes y en la libre formación de opinión pública, la posibilidad de que este régimen funcione requiere algo más que la eliminación de determinadas formas, advirtió. ¿Qué más podía decir para pudrir cualquier acuerdo? Esto. Debemos volver a las previsiones de la Constitución de 1853, que limitaba el poder de los gobernantes impidiendo su reelección porque aquellos constituyentes sabiamente no quisieron que pudiera ser irreparable la sanción contra el vencido. Cambiar eso es tarea de mañana, pero hoy lo esencial es que se reconozcan y amparen los derechos individuales para seguir adelante en esta ruta de paz. Poco importa que el progreso desconsuele a los impacientes o atraiga la censura de los violentos. Lo que acongoja es que se pierda la oportunidad de hacer fructificar el bien público que anida en el alma de los hijos de esta tierra, culminaba Pinedo. El liberal quería volver a la Constitución de 1853 y lo dejaba claro. Los demócratas no se andaban con chiquitas, querían volver al pasado, querían dinamitar las reformas peronistas, algo que Pinedo sabía que el gobierno no iba a aceptar.